Ya está. Vamos a hacer la práctica 3, diseño de inductancia. Vamos a empezar por la inductancia de núcleo de aire. Una inductancia de núcleo de aire sería como esta que veis en pantalla, ¿de acuerdo? Donde normalmente las inductancias de núcleo de aire son para muy altas corrientes. Ahora veremos por qué, porque tienen algo de especial. Normalmente es para limitar corrientes de cortocircuito o en algunos casos para filtrar algunos armónicos o algunas frecuencias de conmutación de convertidores, pero la idea es, en este dibujo de aquí, nuestro conductor de entrada es este de aquí. El conductor hace contacto en la primera espira, que sería este de aquí. Quiere decir que la corriente hace esto y empieza a dar vueltas así, ¿vale? Y está en espiral. Y después sale por aquí. Es un conductor en espiral, ¿vale? Pues vamos a hacer eso. Y lo que tenemos que ver aquí es, fijaros qué tipo de simetría queremos hacerlo un diseño en elementos finitos. Y en elementos finitos tenemos que decir, mira, ¿qué vería yo si hiciera un corte así? ¿Vale? Yo un corte desde el centro, un corte radial. ¿Qué vería? Pues vería esta espira cortada, y esta espira cortada, y esta espira cortada, y esta espira cortada. Quiere decir que solo veo este lado de espiras, ¿vale? Pues eso es lo que nosotros vamos a ver en nuestra práctica, ¿vale? Y lo primero que hay que tener muy claro es la idea esta de simetría radial, ¿vale? Mi bobina... Perdona, Iñaki. Dígame. ¿Tendríamos que tener un apartado de variables o...? No, ya lo he comentado antes, me lo ha preguntado Víctor. Perdón. Hay solo un apartado de variables, pero como solo era una, en vez de crear el apartado ese de variables, veréis que se calcula por la fecha, ¿vale? Vale, ¿Qué decir perdón. sobre nada, preguntar eso, así por lo menos sé que estáis vivos. Quiere decir, sobre este diseño es mi bobina, que es simplemente conductores en espiral, se supone que entra por aquí la corriente y empieza a dar vueltas, 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 vueltas y sale por aquí abajo, ¿vale? Cuando yo esa bobina la corto, lo que yo veo es esto, ¿vale? Esta sección de aquí, si yo veo aquí esta sección, imagínate que pues lo que estoy viendo aquí es los conductores. Esto es lo que estoy viendo. La sección está cortada, ¿vale? Cortada por este plano. Es esto que tengo aquí, ¿vale? Esto es el centro y la simetría cilíndrica lo que me dice es, mira, lo único que ves es lo que corta este plano de aquí. Este plano de aquí, eso es simetría cilíndrica. Solo vamos a hacer esta práctica de simetría cilíndrica, ¿vale? Pero es súper importante. Quiere decir que lo que yo estoy viendo es solamente un trocito y se supone que la espira, pues hace lo que le toca, dar toda la vuelta así, ¿vale? Pero eso no hace falta dibujarlo. Solo con dibujar lo que ves en corte y ya se supone que el ordenador calcula que eso es que da vueltas, ¿vale? Pues hay una primera parte de la práctica que está súper tirada porque es solamente tomar medidas. Yo os he adjuntado 3 ficheros, pues abriré un fichero que se llama aire, ¿vale? Es este de aquí. Espera, que no lo puedo traer. Ocupo media pantalla con el fichero. A ver si consigo. Hay ordenadores. Aquí. Y la otra media pantalla que sea el Word. ¿Vale? Pues abro el fichero que se llama inductancia de núcleo de aire. Lo que me dan es estos datos de aquí, que es la... Bueno, si lo vemos entero, os lo comento entero, es la bobina en sí es esta parte de arriba, ¿vale? Pero como esa bobina tiene un montón de flujo de dispersión, se ha hecho eso de poner mitad y mitad para que el flujo de dispersión se pueda cerrar por el infinito, ¿vale? Pero la bobina solo es la parte de aquí arriba. Teóricamente esta pared de aquí es simétrica con esta pared de aquí y cuando yo ahora veo el flujo, si lo veo entero, veis que todas estas líneas de flujo se pueden cerrar, algunas atraviesan la pared y son estas líneas que se ven por aquí abajo, ¿vale? Pero lo que me interesa a nivel práctico es simplemente esta parte de arriba. Todo el mundo tiene la misma práctica, el mismo modelo, todo, ¿vale? Esto es mi bobina. Y lo único que tienes que hacer en esta primera práctica es una bobina de 24 espiras, ¿vale? Es tomar medidas.
¿Veis esta parte de campos de aquí, que está en verde? Pues lo único es, vamos a recordar cómo se toman medidas y es decir, vale, buscarme todas esas medidas en FEM, por ejemplo. Es decir, pues mira, quiero tomar medidas. ¿Qué me piden? Corriente que está circulando por la bobina. Pues, ¿por dónde tiene que circular la corriente? Ah, tiene que circular por una espira. Bueno, lo puedo mirar por aquí. ¿Veis? Aquí tengo bobina y me dice 50 amperios. O cojo un conductor de estos y le digo, ¿qué corriente circula? Total current, pues 50 amperios, ¿vale? Inducción máxima, pues por el color. ¿Dónde tengo la inducción máxima? ¿Dónde está el color este de aquí? Pues pico en un momento en un sitio, pico en un sitio de estos y me dice, pues mira, más o menos la inducción máxima, resulta que tengo una inducción máxima de 13 militeslas, ¿vale? No sé si alguien consigue más inducción, pero más o menos por aquí en medio, punto de inducción 13 militeslas. Flujo de la bobina, ¿cómo se medía el flujo? ¿Vale? Para medir el flujo tienes que hacer una línea. Pues digo, mira, el flujo es todo el flujo que se cierra por dentro. Pues con el botón derecho del ratón hago una línea desde aquí. A ver si consigo marcarlo. Ah, no tengo seleccionado línea. Desde aquí hasta aquí. No sé si se ve que he hecho una línea y le digo integral. B por N, pop. Pues el flujo que estoy trabajando es para luego compararlo. Todas estas medidas es luego para comparar esa bobina con las mejoras que vamos a ir haciendo, ¿vale? Probad a medir cosas y si hay algo que no sabéis medir o tenéis dudas de cómo medirlo, me lo preguntáis. Así preguntáis un poco más de cosas y no me aburro tanto. Venga. Quiero todas esas medidas. Si alguien no se acuerda dónde está alguna cosa, que lo pregunte tranquilamente. Pero os esforzaros un poco en buscar. ¿Vale? Cada vez las prácticas en esta segunda parte van a ser diseñar, todas las semanas será diseñar una máquina. En práctica son problemas. Y la idea es que cada vez tenéis que dominar más el programa y cómo calcular. Flujo concatenado es el flujo por el número de espiras. Lo tienes aquí. Flujo es este de aquí. El leakage flujo es flujo concatenado y teóricamente es el flujo que realmente está pasando por en medio, el que has calculado en el apartado anterior, por el número de espiras, por 24 espiras. No, ya lo único que tienes que hacer en la figura de abajo, según vaya pasando el documento, cuando llegamos a la figura 1 es sustituye tu dibujo por el dibujo que hay allí. Ya lo iré diciendo. Ahora cuando bajemos un poco veremos la figura 1, me parece que es, y es sustituir eso por lo que te haya dado a ti, pero que en este apartado no hay ninguna diferencia. Después no os preocupéis que todo el mundo tendrá un diseño diferente y súper chulo. Venga, os doy nada, si medir es un momento, os doy 2 minutos más y si no empezáis a preguntar, me falta no sé qué, si alguien no sabe dónde encontrar alguna cosa.
Bobina. No, la resistencia te la da aquí. ¿Dónde está esto de aquí? Resistencia de la bobina. Él se ocupa directamente de todo lo que has incluido en un circuito, calcula su resistividad, su sección y te da la resistencia. El flujo concatenado es esto de aquí arriba, ya lo he comentado antes. El flujo concatenado. Flujo concatenado. Y el flujo concatenado teóricamente es el flujo de arriba por el número de espiras. Es el flujo atravesado que atraviesa todas las espiras. El flujo a secas sí que es el que hay que medir haciendo una raya. El flujo normal sí que es flujo por sección. Densidad de flujo por sección. El flujo concatenado es el que está puesto aquí. El flujo sí que es el que hay que medir haciendo una raya en medio de la bobina. La inductancia también la obtenemos de las características de la bobina, ¿no? Sí, inductancia es este valor de aquí. Sí, pero tenía duda porque un día confundí un valor, lo medí de otra manera y como me daba también las unidades. Esto es L. Que fijaros que L, y ahí es donde está lo importante. Ahora cuando os diga, vamos a mejorar esto. Venga, todo el mundo ha medido la altura, se refiere a la longitud. La altura, piensa en... Imaginar que tenemos esta bobina, la altura es esto de aquí, ¿vale? Esto es la altura y esto sería el diámetro. Las dos cosas las puedes hacer simplemente haciendo una rayita, ¿ves? Primero la idea de que es esta bobina y una es la altura y otra es el diámetro. Pues sobre este dibujo de aquí, la altura sería esto de aquí. Esto es la altura. Y el diámetro, pues es el diámetro que medías con un pie de rey. Teóricamente este es el centro, pues es el doble de lo que puedas medir. ¿Vale? Tú mides esta distancia, que será el radio, y lo multiplicas por 2. Pensar, esta bobina es lo mismo que esa bobina. Pero en ese caso, simplemente el número de espiras es diferente. ¿Vale? Ya os digo, las bobinas estas se utilizan para corrientes muy, muy altas, de kiloamperios. ¿Por qué? Porque la única ventaja que tiene una bobina de aire es que como el núcleo es aire, nunca se satura. Quiere decir que pueden circular 20 kiloamperios, 40 kiloamperios, 60 kiloamperios y la bobina, que hará más flujo, digamos, si esta bobina cambias en este diseño 50 amperios por 500 amperios, circula el doble de corriente, crea el doble de flujo. Le pones 5.000 amperios, 100 veces más corriente, 100 veces más de flujo. ¿Vale? Permite corrientes muy altas sin saturarse. Pero el inconveniente inmenso que tiene es que para el diseño que hemos hecho, fijaros las dos cosas importantes, para el diseño que hemos hecho nos da que está trabajando a 13 militeslas, ¿vale? Y que solo tiene 28 microhenrios. 28 microhenrios tú puede ser que no sepas si es mucho o es poco, pero 13 microteslas ves evidente que es muy poco. Estar trabajando que aquí en medio tenga solamente 13 microteslas es que la cosa no tira mucho. Y la cosa es decir, si yo aumento esto, si tú aumentas B, con el mismo tamaño de bobina, vas a aumentar el flujo, ¿vale?
Y si aumentas el flujo, vas a aumentar la L. ¿Vale? ¿Cómo podemos aumentar B? Sin cambiar lo que sería mi bobina. Bobina es la misma. Sí, Víctor, para calcular el volumen de cobre, me parece que es eso, simplemente seleccionas aquí la bobina, pop, 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 toda, y le das aquí a volumen. ¿Dónde está volumen? Y te da el volumen de cobre. Pensando ya en que son todas las espiras completas y esas cosas, ¿eh? La idea es, tengo que intentar mejorar esta bobina, digamos, la bobina va a ser la misma y con el mismo tamaño de bobina, los mismos conductores, no sé qué, voy a conseguir muchísima más inductancia. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para aumentar B? Venga, quiero tener una B de mucho más de 13 militeslas. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que añadir? Vale, nadie contesta. Pues la idea es que lo que tengo que añadir es un núcleo de hierro. Si yo lo que añado es un núcleo de hierro, el núcleo de hierro tiene una reluctancia muchísimo más baja y por tanto con la misma corriente, con los mismos 50 amperios va a circular muchísimo más flujo. Más flujo, por tanto muchísima más inductancia. Estos son los núcleos, digamos, para bobinas. Normalmente hay dos tipos de bobinas, las que tienen núcleos en E y en I, lo veremos cuando hagamos un transformador, y este es típico de bobinas de convertidores y de alta frecuencia, que son núcleos cilíndricos. La bobina esa de antes yo la alojo en este hueco que tengo aquí, ¿vale? Son dos piezas, son como dos piezas en forma de cubo, la bobina se pone en el hueco y después se pone otro cubo igual y se cierra y te queda esta bobina completamente hermética y que tiene la ventaja que casi no tiene flujo de dispersión. Digamos, uno de los problemas es que si tú pones una bobina que tiene flujo de dispersión cerca de algo, te lo puede calentar. Aquí es la ventaja de las bobinas cilíndricas que tienen muy poco flujo de dispersión y pueden tener corrientes muy altas y frecuencias muy altas sin que te den problemas, ¿vale? Pues entonces lo que vamos a hacer es decir, vamos a ponerle a esto un núcleo de hierro y entonces simplemente os digo, abrirme el siguiente problema que se llama inductancia de núcleo de hierro. ¿Vale? Lo traéis para acá. Es este problema de aquí. ¿Vale? Lo calculo para enseñaros exactamente. La idea es hacerse una idea de lo que estamos viendo en foto a la izquierda, que se va a corresponder con esto de aquí, que ahora simplemente es... La bobina es la misma de antes. Los conductores son estos de aquí, son los mismos 24 conductores de antes, con la misma corriente de antes, ahora la calcularemos la corriente que pasa, ¿vale? Y lo que he puesto es, este de aquí, son las dos tapas estas de aquí, digamos, cada una de estas tapas, esto de aquí, es esto de aquí. Exactamente lo mismo. Lo único que una cosa es un corte así radial y esa es la pieza entera, pero es exactamente lo mismo. La bobina va alejada en el hueco, ¿vale? Se tiene que ver que es lo mismo. Y nosotros decir, vale, lo único que hemos hecho es la misma bobina de antes, hemos aumentado mucho el flujo porque hemos aumentado, digamos, de esta fórmula que vemos aquí, lo que hemos aumentado es B. Al tener un material más conductor del campo magnético, B ha salido disparada para arriba, ahora lo veremos, ¿vale? Y automáticamente, pues la inductancia también ha crecido. ¿De acuerdo? Pues de aquí lo que tenemos que calcular es decir, mira, quiero que me calcules la inductancia de esta bobina, que simplemente simuláis, le dais aquí y dice, pues mira, esa bobina, ¿recordáis que la de antes tenía 28 microhenrios? Pues de 28 microhenrios, si lo pongo también en microhenrios, esta tiene 13.283 microhenrios. ¿Ves que el salto es increíble? ¿Vale? Pues quiero que me calculéis la inductancia, estas tres inductancias de aquí. Quiero que me calculéis la inductancia con la bobina trabajando a 10 amperios, a 50 y a 100. Que simplemente lo que tenéis que hacer es
ir al preprocesador. Dejo esperar un momento. Ir al preprocesador y aquí decirle, oye, pues quiero que por la bobina circule pues 10 amperios, 50 amperios y 100 amperios. Antes el caso que teníamos era de 50. Pues venga. Ay, bueno, espera, antes se me ha olvidado. En la figura de arriba tenéis que copiar el esquema el resultado de la bobina de aire. Se me ha olvidado decirlo. Venga, calcular la inductancia para 10, 50 y 100 amperios de mi bobina de núcleo de aire. Cuando tengáis una simulación también lo tenéis que pegar en la figura esta 3.1. Sustituís lo que hay en la figura 3.1 por vuestra simulación, por el dibujo en colores. ¿Vale? Todo el mundo ha calculado esas tres inductancias. La gracia que tiene esas tres inductancias es decir, mira, voy a calcularlo yo también, es decir, mira, cuando estaba aquí a 10 amperios, tenía 13 milihenries, ¿vale? Y ahora me voy al preprocesador y digo, tengo 13 milihenries. Si cambio la corriente, pues voy a cambiar la corriente por 100 amperios. Ok, ok, vuelvo a simular. Vuelvo a ver los resultados. Parece que tenga todo igual, pero cuando voy a mirar qué inductancia tengo es, oye, antes tenía 13 milihenrios y ahora tengo 1,6 milihenrios. Me ha cambiado la inductancia, pero si no he cambiado nada, ¿por qué me ha cambiado tanto la inductancia? Me ha cambiado tanto la inductancia porque yo tengo que mi material ferromagnético es no lineal, ¿vale? Y como es una no lineal, resulta que la reluctancia del material ferromagnético, esta reluctancia de aquí, varía un montón. De que yo tenga más flujo, tenga menos flujo, estoy trabajando aquí o estoy trabajando aquí. Y el cambio de la reluctancia es enorme. ¿Qué pasa? Esto no se puede vender.
Si tú vendes una inductancia y dices, tiene 13 milihenrios, pero según cómo tiene 5 y según cómo tiene 1. Pues es como si dices, vendo una batería que de vez en cuando tiene 1 voltio, de vez en cuando 5 y de vez en cuando 3. ¿Vale? Quiere decir que yo tengo aquí una reluctancia, es como si tuviera una reluctancia, he puesto este símbolo para decir es no lineal. Una reluctancia que a veces tiene 10 de reluctancia y a veces tiene 100. ¿Cómo puedo hacer para que esa variación de reluctancia no se note? Y ahí es donde todos los fabricantes han encontrado la forma mágica, y la forma mágica es este de aquí. Si yo en serie con esa reluctancia que es no lineal, que varía entre 10 y 100, por ejemplo, pongo una reluctancia de aire, que esta sí que es fija y que vale, por ejemplo, 1000, resulta que la reluctancia en conjunto de las dos puede variar entre 1010 y 1100 y la variación ya es mucho más pequeña. Pues lo que se hace en todas las reluctancias, en todas las bobinas comerciales, es tener un poco de reluctancia de aire, ¿vale? Se les pone un poco lo que se llama un poco de entrehierro, ¿vale? ¿Habéis copiado la figura hasta 3.1? Pues la idea es, vamos a hacer una inductancia de verdad, en el apartado 4, que es una inductancia con entrehierro, ¿vale? Para hacer el entrehierro, a ver si está aquí el dibujo, mira, aquí lo tenéis el dibujo, es el mismo vaso de antes, el vaso este de aquí, y lo que se hace es reducir la columna central. ¿Veis aquí? A ver, borro todo esto, jolín, hoy no se está quieto el marcador este. Esto es el entrehierro. Lo que se hace es reducir aquí, dejar aquí un espacio. ¿Vale? Eso hace que aquí tenga una reluctancia adicional y que normalmente al que solo sea 1 milímetro o 2 milímetros es una reluctancia muy alta y hace que todo el sistema en conjunto se linealice. ¿Vale? Así es como me tiene que quedar. Ahora cuando acabéis, pegáis también vuestro dibujo aquí, pero esta vez sí que cada uno tendrá un dibujo diferente. ¿Vale? Pues la idea es... Así que ya vamos aquí, dice, pues mira, lo que tenemos que hacer es coger esta fórmula de aquí, de día de nacimiento, simplemente es esta fórmula de 700 microhenrios más 10 por el día de nacimiento. Porque además vamos a hacer una inductancia que sea súper precisa, que si me dan 720 microhenrios, quiero 720 microhenrios con una precisión del 1%, ¿vale? Y que además sea lineal desde 0 amperios hasta 100 amperios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pues eso, el circuito que tengo sería esto de aquí. ¿Vale? Vale, yo tengo... quiero la inductancia que quiero, 700 lo que sea microhenrios. Eso teóricamente es el cociente entre flujo concatenado e intensidad. El flujo concatenado es flujo por el número de espiras. Voy operando simplemente para llegar a la reluctancia, ¿vale? Y la reluctancia es la parte del hierro, es el circuito que tenía dibujado antes, la reluctancia del hierro, que es la parte no lineal, y la reluctancia del aire, que es la parte lineal. Yo tengo aquí el número de espiras, que en principio es 24, solo en principio, después lo cambiaremos. Esta es la reluctancia del hierro, que tengo datos aquí suficientes para calcular todo, ¿vale? Y esta es la reluctancia del aire. Y mi incógnita es esta de aquí, ¿vale? Yo lo que quiero calcular es qué longitud de aire tengo que dejar para que el sistema funcione, ¿vale? Vamos a tirar un poquito para atrás, esperar un momento que hago esto grande para que se vea, ¿vale? Esperar aquí, ¿vale? Tengo que cumplir a la vez, espera, es que no sé si podré subrayar. Yo el cálculo lo voy a hacer, a ver si puedo apuntar, bueno, el cálculo lo voy a hacer para 50 amperios. A ver,
Bueno, se puede hacer. Si lo hago para 50 amperios, tengo que conseguir. Espera, lo apunto aquí. Lo apunto en un lateral. Si es. Yo tengo. Si la I es 50 amperios, voy a tener una B en Teslas de 0,6. Si pongo 100, pues nada, esto es lineal 1,2. Quiere decir, todos estos datos están aquí puestos, ¿vale? Quiere decir que ahora tiro para arriba y digo, mira, tengo que cumplir esta otra ecuación de aquí, este de aquí. L, número de espiras, B, sección, intensidad, ¿vale? La sección, la B puede ser, digamos, puedo trabajar con 100 o con 50 amperios, eso no hay ningún problema. Después la sección está puesta por aquí. ¿Dónde está la sección? Sección. Es sección de núcleo, sección de núcleo. La sección de núcleo la tengo aquí. Sección 37 está aquí. 0,5 centímetros cuadrados. Para hacer las operaciones hay que pasarlo todo a metros. Quiere decir que aquí tienes la B con la que trabajas, la intensidad, la sección, y te va a quedar el número de espiras. ¿Vale? Pues primero, calcularme qué número de espiras os hace falta. Y no será 24, será un número, os tiene que dar un número más pequeño de 24. ¿Vale? Y os quedará un número decimal. Lo tenéis que aproximar o por encima o por debajo. Simplemente si lo aproximáis por encima o por debajo, resulta que la B, en vez de ser exactamente 1,2 o no sé qué, será un poco más pequeña o un poco más grande. ¿Vale? Una vez que tengamos el número de espiras, lo meteremos todo esto en esta ecuación de aquí y despejaremos esto. Tenéis todos los datos por aquí en medio. Las longitudes, las permeabilidades, ¿vale? Todo lo tenemos aquí. Primero, número de espiras. Y os tiene que dar, normalmente daba entre 17 y 22 o así, ¿vale? Si alguien le da algo muy diferente, que me avise. Pero al momento... Tenemos que resolver primero la ecuación que está en rojo a la izquierda y después la ecuación 2, ¿vale? Iñaki, Dime. ¿nuestro valor de inductancia es en henrios o milihenrios? Todo, digamos, tú tienes que calcular una inductancia de 700 no sé cuántos milihenrios. Vale. Bueno, pero cuando tú lo pones en la fórmula, todo es sistema internacional, ¿eh? Vale, ok. Por eso, una cosa es, os da un número decimal de espiras, Marc, y después tú tienes que aproximar al número de espiras más cercano. Y sé que tiene que ser más pequeño que el de 24.
N tiene que dar de eso entre 17 y 22, ¿vale? Y después con el número de espiras coges la ecuación 2 y calculas la longitud del entrehierro, que tiene que dar del orden de entre 1 y 2 milímetros. Y todas las inductancias que hay en el mercado se calculan así. Lo difícil es conseguir luego ese entrehierro tan perfecto, bueno, no tan perfecto. Vamos a ver que ese entrehierro que hemos calculado en realidad no es el entrehierro real. No te puede dar 8 espiras. No sé, esperar, a ver si consigo hacer un cálculo. Imaginar que quiero 800 por 10 a la menos 6 es igual a n por 0,6 por sección. ¿Dónde estaba la sección? Sección 0,00375 metros cuadrados y intensidad, pues he puesto 0,6, pues 50 amperios. Y si aquí despejo, a ver, 800 exponente 6, exponente 6 menos 50 por 0,00375 dividido 0,6. 18 espiras. Si tú has puesto 1,2, tienes que trabajar con 100 amperios, digamos. 50 amperios va con 0,6 y 100 amperios con 1,2, pero a nivel de quebrado va a dar exactamente lo mismo. Es indiferente trabajar con 100 amperios y 1,2 teslas o 50 amperios y 0,6 teslas. Con esto da 18. N igual a 18. Quiero esto y después que me hagáis esta ecuación de aquí. Que esta ecuación de aquí simplemente es el circuito este. Es el circuito ese que he dibujado antes, de decir la reluctancia 1 del hierro y la reluctancia 2 del aire. ¿Vale? Es qué reluctancia le tengo que poner al aire para que el circuito funcione. Venga. Nada, 2 minutos más y si no la gente me dice a ver dónde no le da. Entre hierro, entre 1 y 2 milímetros. O sea, te tiene que dar en metros, te tiene que dar 0,001 o 2. Bueno, con un montón de decimales. 2,2 sería aceptable. Todo el mundo me tiene que presentar al final su inductancia perfecta, ¿eh? O sea que aquí sí que es... Cada uno tiene una inductancia diferente y tiene que ser perfecta, ¿vale? Borro esto. La idea es eso. Tienes que darte un número de... Tienes que apuntar estos dos valores ahora. De las ecuaciones de arriba te tiene que salir esto. El número de espiras, que va a ser un número entero, y el entrehierro teórico, que vamos a ver que el entrehierro real va a ser un poco diferente. Porque el material es no lineal, porque tengo algo de flujo de dispersión, ¿vale? ¿Sí? ¿Todo el mundo más o menos ha llegado a un entrehierro teórico y un número de espiras?
Pues vamos a llevarlo a nuestra inductancia, ¿vale? Tengo aquí mi inductancia, tiene 24 espiras, a mí me ha dado 18. Pues lo primero que tengo que hacer es, pues mira, voy a hacer un zoom, ¿vale? Pues me tengo que cargar, si tengo 18 espiras y... quiero 18 espiras y tenía 24, 6 espiras. Pues nada, seleccionas Iñaki, aquí, dime. cuando trabajamos con la longitud del hierro que nos la das, ¿no Sí, tendríamos que quitarle la longitud del aire? sí, pero ¿O qué hace referencia? con respecto a la diferencia tan larga que el otro es no sé cuántos centímetros y le quites 2 milímetros, no hay diferencia, Ah, vale, ok. ¿vale? Pues eso, lo que vamos a hacer es, cada uno de las espiras que le toque, pues yo tengo que quitar 6. Pues cojo aquí el decir, mira, el seleccionar grupo y digo, pues mira, voy a quitar estas 2 espiras, las selecciono, pop, aquí me cargo 2, que me quede, si puedo, un dibujo simétrico, aquí me cargo otras 2, ya tengo 20, pues me cargo este de aquí. Y este de aquí. Y en principio me parece que ahora tengo 18 espiras, ¿vale? Y después el entrehierro, ¿vale? El entrehierro es este de aquí. Yo lo que quiero es, solo no se abre el entrehierro de fuera, ¿eh? Si yo abriese el entrehierro por fuera me saldría flujo de dispersión. Lo que quiero es tener el entrehierro aquí. Pues imaginar que yo quiero crear un entrehierro de 2 milímetros. Pues es súper sencillo. Entrehierro de 2 milímetros es, cojo esta línea de aquí, pop, a ver si la consigo coger, perdonar. Cojo esta línea de aquí y voy a hacer una copia de esa línea 2 milímetros hacia abajo. La copio y le digo, quiero moverla para arriba o para abajo, me es indiferente, 2 milímetros. Pop. Y ahora la gracia es que eso de aquí en medio ya no es hierro, sino eso de aquí en medio es aire. ¿Vale? Cada uno el entrehierro que le haya tocado. Yo he probado con 2 milímetros. ¿Vale? Puedes poner tantos decimales. En el entrehierro sí que no es un número exacto. Vamos a ver que después el entrehierro es que hay que afinarlo a décimas de milímetro en la práctica. Iñaki, Dígame. que me cuesta de ver dónde está el entrehierro. El eje es simetría longitudinal, ¿no? El eje es lo de la izquierda y es un círculo Sí, por respecto eso, al... es que eso ya os comentaba antes que era súper importante, que la idea es, si no ahora, esto es el eje de simetría. Sobre este sería el eje sobre lo que gira todo. Quiere decir que la pieza en sí no es esta, sino, digamos, si la pieza estuviera entera, pues la pieza sería el doble, así. ¿Vale? Y lo que es el cubo en sí es esto. Es que, claro, con la imagen que hay en la práctica, que parece como si fuera una funda con una rendija, me costaba de ver que fuera todo un núcleo... Por eso os he dicho dónde estaba el... Lo que hay que imaginarse es que eso de ahí, y ahí está, es esta pieza de aquí. Ah, ¿Vale? vale, es que yo estaba en la parte de abajo, donde pones como si fuera una chapa, si bajas, No, esto de aquí es lo mismo, ¿eh? Esto es un cubo pero... igual. Esto si lo veo desde arriba es circular también. Lo único que en este caso es una pieza un poco diferente porque está abierta por los dos lados. Ah, vale. Está abierta por aquí y por aquí. Y es lo que estamos viendo. Pero esta pieza de aquí, mira, si voy a ver si voy a un catálogo de... no creo. Ferrita, a ver si veo un catálogo. Mira, un catálogo de núcleos de ferrita. Estos son, bueno, a ver, imágenes. Digamos, espera, que ya puestos. Hay los núcleos de ferrita como estos de aquí, que son rectangulares, pero si yo... cilindro...
Ricos. Vaya, ahora no va a aparecer ningún... Jolín. Bueno, ya me lo imagino. El problema es que pensaba que era una chapa únicamente que recubría y no veía que estuviera en el centro. Pero vale, ya lo he entendido. El problema es eso, que veía la imagen de abajo y no lo veía. A ver, pues sí, no. Jolín. Hay veces que uno busca una cosa que se llama así y aparece otra cosa. ¿Vale? Vale, la idea es eso. Al final tengo que... Ahora no sé dónde tengo el modelo. Esperar que tengo varios modelos abiertos. Este modelo de aquí. He aumentado mi entrehierro, ¿vale? Y ahora cuando tú le des a calcular, si lo has hecho bien, el flujo se seguirá cerrando, pero vas al resultado, te vas aquí a inductancia y dices, uy, aquí he calculado y he hecho no sé qué, esta inductancia que me da aquí, yo quería 800 microhenrios y en vez de 800 me está dando 838. ¿Sí? Cada uno quería una inductancia. Pues quiere una precisión del 1%. ¿Vale? Quiere decir que ahora tienes que volver al preprocesador y decir, oye, pues para hacer, aquí que tengo 836 y quería 800, pues tengo que hacer el entrehierro un poquito más grande. Quiere decir, mira, me voy a mover de décima de milímetro en décima de milímetro. Cojo otra vez el núcleo, cojo otra vez el entrehierro y esta vez lo que voy a hacerlo es moverlo, no copiarlo. ¿Vale? Voy a moverlo, no copiarlo. Quiere decir, cojo esa línea y le digo, pues mira, ahora la muevo. Si haces el entrehierro más grande, bajas la inductancia. ¿Vale? Pues la voy a mover para abajo 0,1 milímetro. ¡Pam! Le doy otra vez a calcular. Y le doy aquí. ¿Dónde está? 870. No entiendo. ¿O algo ha pasado raro? ¿Qué he hecho raro? Debo haberlo movido en dirección contraria. Perdonad. Voy a hacerlo otra vez. En vez de hacerlo más pequeño, lo habré hecho más grande, lo habré hecho más pequeño. Lo muevo y lo muevo para abajo. Para abajo es menos 0,2. A ver si ahora sí, lo hago bien. Si ahora lo he hecho más grande, seguro. Le doy a calcular otra vez. Y en la práctica, en el primer modelo que se hace de un prototipo de una bobina, hay que ir limando a mano el entrehierro para hacerlo del tamaño que toque. Mira, ya lo he conseguido. Esto ya sería un error del 1%. Sobre 800 microhenrios, un error de 6 microhenrios es menos del 1%. ¿Vale? Pues en el primer modelo hay que ir limando el entrehierro hasta conseguirlo. Cuando sabes que el entrehierro exacto es el práctico, pues sí que ya todos los modelos siguientes los haces iguales. ¿Vale? Quiero una precisión menor del 1% en vuestro cálculo. Y es a base de mover el entrehierro. ¿Vale? Y después ya podéis comprobar, ahora comprobaremos todo lo demás. Venga, conseguir ese entrehierro perfecto con esa inductancia perfecta. Error menor del 1%. Venga, decidme si habéis conseguido que la gente así se mueve un poco, que cada uno cuando vaya consiguiendo su inductancia me diga un sí, de lo he conseguido. Así veo cómo va.
es mover las líneas del entrehierro un poco para arriba, para abajo. Entrehierro más pequeño, subes inductancia. Entrehierro más grande, bajas inductancia. Sí, sí, tú. Normalmente solo hay que moverle unas 2-3 décimas de milímetro y tiene que dar ya, es sobre el valor calculado. El error no suele ser más grande de 2-3 décimas de milímetro. Pero sí, sí, el que te dé, en función de si tienes mucha inductancia, poca inductancia, muchas espiras, menos espiras, se puede conseguir. La diferencia entre el cálculo teórico y el cálculo práctico es flujos de dispersión, saturaciones. Vamos a ver que yo espero que hayáis hecho como yo y os habéis cargado espiras. El cómo te carguen las espiras influye. Digamos, no es igual poner las espiras de una forma que de otra. Hay un montón de cosas que en el cálculo teórico no se tienen en cuenta y que elementos finitos sí las tienen en cuenta. Venga, más gente que me diga que lo ha conseguido, así veremos que la cosa funciona. La gente que lo haya conseguido lo que puede hacer es empezar a sacar valores de medidas. Digamos, cuando lo has conseguido, ahora se me ha... ¿Dónde se ha ido el cálculo? Aquí. Cuando lo has conseguido, lo que puedes hacer es empezar a poner medidas aquí. Digamos, lo siguiente que te pregunto es, la anterior teórica era 2 milímetros y ¿cuánto es el anterior que has puesto al final? Pues, y empezar a tomar medidas. Y ahora veréis que pones 50 amperios, 10 amperios, 100 amperios y la variación de la inductancia es muy pequeña, muy pequeña. ¿De acuerdo? Si alguien tiene alguna duda, que pregunte, pero es decirme si conseguís la inductancia que os hace falta y ahora es que decir, mira, y además esa inductancia, esto es lo que tú pondrías en un catálogo. Es decir, pues mi inductancia es lineal, que a tanta corriente tiene tanta inductancia, tanta corriente, tanta inductancia, gasto tanto cobre, gasto tanto hierro. El peso simplemente esa lo buscaré. La densidad del cobre y la densidad del hierro, lo está puesto en los apuntes, ¿eh? La densidad del cobre, esto, joder, 8.960 y la del hierro, $7.874. Quiere decir que los volúmenes de cobre y de hierro lo multiplicas por ese número y te dan el peso. Porque normalmente al final cuando haces el presupuesto, esto es súper importante, porque cuando haces el presupuesto de un transformador en inductancia, lo que estás pagando es cuánto cobre gastas en kilos, cuánto hierro gastas en kilos y la mano de obra. ¿Vale? Pero que estos, los únicos materiales casi que tengo es, porque después gastas aislante, pero el gasto en aislante es muy pequeño. ¿Vale? Decirme a ver si tenéis algún problema o que todo más o menos funciona bien. A ver si encuentro los puñeteros núcleos de hierro. Así os lo enseño.
Joder. Bueno. No hay manera de encontrar los núcleos de ferrito. Las pérdidas son todas, digamos, las condiciones nominales son 50 amperios y nosotros con lo de pasar a 10 amperios y 100 estamos diciendo el que es lineal. Pero después todo lo que son medidas son a 50 amperios, que sería como las condiciones nominales. Cuando acabéis el diseño y esas cosas, tenéis que pegar vuestra figura, que serán todos los casos diferentes porque tendréis número de espiras diferentes y entre hierro diferentes en la figura 4.1. ¿Vale? Hacéis todos los cálculos, y al final pegáis vuestro diseño en la figura 4.1, con número de espiras diferentes y entre hierros diferentes. ¿Me vais diciendo si hay algún problema? Sí. Yo os doy un montón, digamos, la parte esta de aquí, hay un momento en que os digo, mira, probarme la inductancia a varias corrientes. Esto simplemente es para ver que es lineal, pero las condiciones nominales de la inductancia serán a 50 amperios. Digamos, las condiciones nominales, todo lo que son pérdidas en el cobre, pérdidas en el hierro y esas cosas es a 50 amperios, que sería como las condiciones nominales de funcionamiento de esta inductancia. ¿De qué dependen Alex, de qué dependen las pérdidas en el hierro? Si os acordáis, las pérdidas en el hierro, había pérdidas por estéresis y pérdidas por corrientes parásitas y todas dependían de una cosa súper importante. De la frecuencia, ¿no? De la frecuencia, buena memoria. Y si os fijáis, el problema está definido por defecto a 0 hercios. Pero no os preocupéis que eso lo arreglamos ahora. Sí, las pérdidas en el hierro dan 0, porque dependen de la frecuencia y si la frecuencia es 0, no hay pérdidas en el hierro, solo hay pérdidas en el cobre. Y al revés, ahora vamos a cambiar la frecuencia y vamos a ver que nos aparece un increíble mundo de problemas. Doy un ratito más, pero si no, decirme si alguien no está de este apartado. Yo es porque que acabemos las 2 horas y tengáis una inductancia acabada. Y ya tengáis la práctica acabada, ¿eh? Por eso voy rápido. Pero si alguien no ha acabado, que diga por dónde va o no. Recordad de pegar la figura 4.1, vuestros resultados. Iñaki, dígame. ¿qué daba más calidad, el bitmap o el metafile para pegar las imágenes? De calidad da mucha más calidad el metafile, pero el problema es justamente en este programa los ficheros metafile suelen ocupar un montón porque en realidad el metafile, sobre todo si es en colores, sí, está hecho como de tantos cuadraditos como tiene la malla y como tenemos una malla súper densa,
acaba siendo un fichero enorme. Quiere decir que yo normalmente lo hago en bitmap, Vale. no por la calidad, sino por el tamaño inmenso del fichero que queda. Vale, vale. Tenemos nuestra preciosa inductancia. Decirme si alguien no ha acabado, puede continuar en el apartado 5. Estamos solo a mitad de práctica, ¿eh? ¿Puedo continuar a corriente alterna? ¿Todo el mundo le ha funcionado y tiene una inductancia? Pues lo que vamos a hacer ahora es ver cómo evoluciona las pérdidas en corriente alterna, ¿vale? En corriente continua, 50 amperios del programa FEM son 50 amperios. En corriente alterna, para decirle 50 amperios RMS, hay que ponerle la corriente de pico, ¿vale? Quiere decir que nosotros lo que vamos a hacer es decir, vamos a probar la corriente alterna. Pues cojo mi inductancia, ¿vale? Y le digo aquí en problemas que quiero 50 amperios, hay 50 hercios, ¿vale? Preprocesador, 50 hercios, ¿sí? Te vas a donde está propiedades, circuitos, y le digo modificar, y le digo que quiero 70.71 amperios RMS. Le podrías poner fase si quieres, pero la fase en este caso no importa mucho. Estos son 50 amperios RMS, en corriente alterna hay que definirlos como valor de pico, ¿vale? Pues estos son 50 amperios RMS a 50 hercios. Haces la simulación y los resultados en flujo y todas esas cosas no van a cambiar nada. Tengo la misma corriente, el flujo va a ser el mismo, la inductancia va a ser la misma. ¿De acuerdo? Pero lo que ha cambiado es que ahora voy a tener pérdidas en el hierro. Al estar a 50 hercios... ¿Dónde has cambiado de los 50 hercios? Sí, ahora lo vuelvo a hacer, a que se me cierre esto. Aquí en problema. Aquí. Definición de problema, 50 hercios. ¿Vale? En problema, 50 hercios. Lo digo, lo vamos a tener que hacer un montón de veces. Le doy a ver resultados y ahora selecciono el núcleo. Le doy a ver pérdidas. Y pérdidas. Y ya teóricamente tiene que haber pérdidas en el hierro. Y las pérdidas en el cobre serán muy parecidas a las de antes, pero no serán exactamente las mismas de antes. Serán un poquito más grandes. Vale, le doy aquí y teóricamente, a ver si no da, pues me dice, ya tengo 3, es una bobina pequeñita, ¿eh? Tengo 3,8 vatios de pérdidas en el hierro. Antes tenía 0, ahora tengo 3,8 vatios. Y lo mismo, si quiero hallar las pérdidas en el cobre, pues selecciono el cobre, pop, pop, pop. Y le doy a calcular. Y me da 9,09 vatios, que serán un poquito más grandes que las de antes. Al que esté circulando la misma corriente por el mismo conductor, en corriente alterna, las pérdidas son un poquito más grandes.
¿Sí? Apuntamos todo eso aquí, dividimos por el peso. La idea de pérdidas por kilo nos da una idea de cuánto bien diseñada está una cosa. Yo si solamente tengo pérdidas del orden de 2-3 vatios por kilo, está bien diseñada. Si en algún momento me aparecen 50 vatios por kilo, es que la cosa está muy mal diseñada. ¿Vale? Y ahora vamos a repetir esto, está puesto aquí, lo vamos a repetir a 200 hercios, lo vamos a repetir a 800 hercios y lo vamos a repetir a 2300 hercios. Todo con la misma corriente, todo el rato con 50 amperios RMS, pero a 3 frecuencias, ¿vale? Esas 3 frecuencias. Iñaki, justo he cambiado la frecuencia y me da error al ponerse a calcular el No, eso es que debes haber añadido algún puntito. Lo mismo de casi... Ponía de problem, domain más line, R No, mayor que igual a 0. O un punto, ¿no? Espera, haz un zoom automático a ver si ves algún punto de estos negros, de esos típicos. Por ejemplo, bueno, yo lo digo porque es lo más típico. Si antes te funcionaba, si yo pongo un punto por aquí y le intento dar la simulación, ¡pop! Me dice, uy, no me funciona. Sí, me sale otro mensaje de error. Me sale R mayor igual a 0 for axis metric. Pues eso es que has puesto un punto en la parte negativa. Teóricamente aquí, en este lado de aquí, que sería como radios negativos, no puede haber nada. Vale, voy a mirarlo. Mira a ver si tienes algún puntito y si no me enseñas la pantalla. Hay un punto, sí. A ver, ahora sí. Estaba ahí, la parte negativa. Vale, yo voy a poner, yo voy a poner aquí directamente 3200 hercios. 3200 hercios y hago el cálculo. Vais tomando las lecturas estas de pérdidas y lo que se tiene que ver es el efecto ese, es decir, sobre el hierro se veía evidente que en el hierro lo que tengo es, las pérdidas en el hierro dependen de la frecuencia o de la frecuencia al cuadrado. Depende si son corrientes parásitas o pérdidas por estéresis. Y automáticamente es más frecuencia, más pérdidas en el hierro. Pero lo que vemos también es que las pérdidas en el cobre empiezan a aumentar, aumentar, aumentar y cuando llegamos aquí a 3200 hercios, ahora estoy seleccionando el cobre. Antes estaba en 9 vatios y ahora circulando la misma corriente tengo, para que nos hagamos una idea, hay total losses, no, total losses aquí. He pasado de 9 vatios a 569 vatios de pérdidas en el cobre a 3200 hercios. Y esto pasa de verdad. Digamos, tú tienes una bobina que funciona en corriente continua, que funciona a 50 hercios, la pones en un convertidor electrónico y la bobina lo que hace es quemarse. Y eso que está circulando la misma corriente. ¿Vale? Tomar medidas.
El peso del hierro y del cobre lo tienes en el apartado anterior. Hemos medido, Alexandre, antes hemos medido el volumen, os he dado la densidad, solo había que multiplicar y entonces tienes el peso. El peso no ha cambiado y lo que estamos cambiando ahora es simplemente el peso siempre es el mismo, simplemente es decir, pues si tengo tantas pérdidas, las pérdidas las divido por peso y me dan los vatios por kilo de material. Y la idea de vatios por kilo de material te da una idea de simplemente del buen diseño, lo bien hecho que está hecho el diseño, ¿o no? El programa solo nos daba volumen, no peso. ¿Vale? Las pérdidas en el hierro aumentan porque aumenta la frecuencia. ¿Y por qué aumentan tanto las pérdidas en el cobre? Pues la idea es, lo vamos a tener que hacer, lo vais a tener que vosotros también hacer en el apartado siguiente, es decir, mira, hago un zoom. Yo lo que he hecho es cambiar la escala. Ahora no estoy viendo, lo que estoy viendo aquí, a ver, lo que estoy viendo aquí no es flujo, ¿vale? Estoy viendo densidad de corriente. Y en este conductor de arriba, por ejemplo, yo pico en este conductor de arriba y me dice, mira, pues ¿qué densidad de corriente está circulando? Pues mira, están circulando 3 amperios, 3,5 amperios por milímetro cuadrado, que supongo que era lo que estaba calculado, 3,5 amperios por milímetro cuadrado. Y en cambio me voy a estos conductores de aquí, veis que están en rojo, y en vez de darme 3,5 amperios por milímetro cuadrado, me da 58 amperios por milímetro cuadrado, diciendo, oye, pero si todos los conductores están en serie, ¿cómo puede circular aquí 58 amperios por milímetro cuadrado? ¿Vale? Simplemente, lo voy a exagerar ahora un montón, voy a dibujar un montón de líneas de dispersión. ¿Ves esas líneas negras? El flujo de dispersión del entrehierro, ¿vale? Ese flujo de dispersión del entrehierro, cuando atraviesa mis conductores, genera corrientes parásitas. Es como la cocina de inducción. En una cocina de inducción yo tengo un flujo circulante y cuando pongo la sartén encima empieza a circular corriente por el culo de la sartén y se calienta. Pues el entrehierro está creando un flujo de dispersión y cuando atraviesa mis conductores los calienta. Y los calienta muchísimo. Si tú comparas, mira, para comparar, yo miro las pérdidas que tengo en este conductor de arriba, que no tiene flujo de dispersión, total losses. El conductor de arriba tiene unas pérdidas de 1 vatio. Y en cambio este conductor de aquí abajo, perdón, me he equivocado de botón. Este conductor de aquí abajo tengo unas pérdidas de, en un solo conductor, de 250 vatios. ¿Por qué? Porque es como si estuviera en un horno de inducción, ¿vale? Por tanto, lo que tenemos que hacer es eliminar todos los conductores que podamos de cerca del entrehierro, ¿vale? La idea es decir, mira, yo tengo el diseño, ya os digo cómo hacerlo que quede bonito, ¿vale? Es decir, que tendría que eliminar, cada uno tendrá un espacio diferente, pero yo tengo un espacio para 6 conductores. Pues, digamos, los conductores aquí están separados 7 milímetros, pues mirar. Yo lo que voy a hacer es coger todos estos conductores que tengo aquí, todos los de arriba. A ver. Coges todos los conductores que tienes arriba y los voy a mover 7 milímetros para arriba. Mover para arriba 7 milímetros, ok. Y los de abajo los selecciono igual y los muevo 7 milímetros para abajo, mover. Cuidado con el mover, copiar, 7 milímetros menos 7. Digo múltiplos de 7 para que queden otra vez alineados, ¿eh? Y ahora los de atrás también los puedo mover. Estos, como tengo más espacio, los moveré 14. Vertical, 14 milímetros. Guardar una copia de seguridad por si el programa os da un salto raro y se os va la porra todo el esquema. ¿Vale? A ver. Esto mover. Menos 14.
¡Ay! Ya he metido la pata, ¿ves? Me he equivocado en algo. He seleccionado algo que no debía. Guardar una copia de seguridad y guardando versión 1, versión 2 por si os hace cosas raras. Menos 14. La cosa es separar mis conductores lo máximo posible del entrehierro. Y esto lo voy a ver 7 para adelante. ¿Vale? Tengo las mismas espiras que antes. Tengo las mismas espiras de antes. Circula la misma corriente. ¿Vale? La cosa es intentar separar los conductores al máximo del entrehierro. Antes tenía 536 vatios de pérdidas en el cobre. Pues solo con la operación esta de separar los conductores lo máximo posible del entrehierro. Vamos a ver cómo ha cambiado. Veo los resultados. Quito todas estas rayas que tenía de más. Selecciono el bobinado. Llueve, ¿eh? He pasado de 500 vatios a 300 vatios. Digamos, he reducido 200 vatios solo moviendo las espiras, ¿vale? Pues vosotros lo que tenéis que hacer es mover las espiras, más o menos alejarlas todo lo posible del entrehierro, teniendo el mismo número de espiras, hacer el ensayo a 800 vatios, hay 800 hercios, y lo que quiero es que me enseñéis la densidad de corriente. Aquí podéis enseñar la densidad de corriente. Está puesto aquí, ¿eh? Es a 800 hercios. Quiero ver la densidad de corriente. ¿Vale? Y con una escala determinada para que todo el mundo más o menos me enseñe la misma escala. Para ver cuánto ha mejorado el sistema. ¿Vale? Esta figura resultante, lo que os dé aquí, de densidad de corriente, lo tenéis que sustituir por la figura que yo os daba. La figura 5.1. Quiere decir que dejar un conductor en un sitio, en un mal sitio, puede ser diferencias, ya habéis visto aquí que casi las diferencias es de un 40% de reducción de pérdidas. Preguntar cosas, no sé si todo el mundo va siguiendo o no. Vamos a reducir todavía más las pérdidas, ¿eh? Fijaros que habíamos empezado por tener, me parece que 3 vatios en el hierro y 9 en el cobre. Y ahora estamos en potencias de 300 vatios, es inaceptable. Normalmente una bobina que funciona a 50 hercios, como la pases de 200 hercios, ya no sirve. Iñaki, Dígame. ¿quieres que te hagan la simulación quitando solo las bobinas en 200, 800, 3200 y después? No. Digamos, esto era el original. Sí. Simplemente es
Tú aquí tenías la distribución original de las bobinas y solo quiero que me repites la de 800 hercios y es comparar, que me compares lo que te daba aquí. Con haberlas movido. Aquí, que a mí me daba 500, con aquí, que ahora me da 300. Vale, gracias. Simplemente es para ver que solo cambiar las bobinas de sitio mejora, pero ahora vamos a hacer que mejore mucho más. Vamos a continuar, vamos a ir al increíble mundo de frecuencias superiores a 50 hercios, cómo mejorar una bobina para que pueda trabajar con un convertidor electrónico. Y cada vez convertidores electrónicos vamos a tener en todas partes. Todo lo que es energía solar y eólica, todo va con convertidores electrónicos, ¿vale? Recuerdo un poco mi inicio de diseño. Cuando yo he empezado el diseño he dicho, pues mira, mi bobina es de 50 amperios, pero la diseño para que sea lineal hasta 100. Quiere decir que cuando circulan 100 amperios yo tenía aquí 1,6 teslas. Más o menos los materiales magnéticos son lineales o casi lineales hasta 1,6 teslas. Si yo intento ir a 2 teslas, estoy completamente saturado, ¿vale? ¿A qué viene esto? Quiero reducir pérdidas. ¿Cómo puedo reducir pérdidas? La forma de reducir pérdidas en el hierro es utilizando otras cosas que no sean hierro, ¿vale? Con hierro es casi imposible reducir pérdidas y entonces una de las opciones que tengo es decir, pues mira, en vez de utilizar hierro voy a utilizar ferrita para que veamos. Sí, perdonad, que me he equivocado. Aquí tengo mis materiales. Ahora estoy utilizando hierro, que es este que pone M19. Pues si yo, aquí vemos, espera, esto es su curva BH, ¿vale? Veis que su curva BH es muy lineal, hasta casi 1,6 teslas. Si yo esto lo comparo con otro material, que sería, esto es la ferrita, que es muy barata. Pero si yo veo su curva BH, resulta que solo es lineal hasta 3,5 teslas. ¿Sí? Este es el trozo lineal y aquí, a partir de 3,5 teslas, todo esto de aquí, toda esta parte de aquí, ya es saturación. Quiere decir que este de aquí es lineal. Si ponemos esto, pues es lineal hasta aquí, hasta unos 0,35 teslas, ¿vale? La ventaja que tienen las ferritas es que no tienen casi pérdidas. Las pérdidas
por corrientes parásitas y por histéresis son casi despreciables. Las ferritas en aplicaciones de alta frecuencia son buenas porque tienen muy pocas pérdidas. ¿Cuál es el problema? Que si yo utilizo ferritas, aquí casi todo el mundo puede poner lo mismo, pues dice, pues mira, puedo utilizar solo hasta 0,35 teslas, ¿vale? Pues en el material magnético eran 100 amperios, daba 1,6 teslas, pues ya resulta que mi ferrita solo puedo trabajar hasta 0,35 teslas, haces la regla de 3 al revés y te dará, ya os lo hago y así lo apuntáis, 100 amperios, 0,35 por 1,6 dividido. Pues resulta que esa ferrita solo aguantará hasta 22 amperios. Aquí van 22, precioso. Y a partir de 22 amperios saturará. Quiere decir que tengo una bobina, tendré menos pérdidas, pero solo aguanta 22 amperios. No porque el cobre no aguante más, porque el hierro no aguanta más, ¿vale? Eso indica la ferrita para algunas cosas irá bien, para otras no. Y entonces nos tenemos que ir a otros materiales que también tienen muy pocas pérdidas. ¿Dónde están? Los tengo aquí, si consigo llegar aquí. ¿Qué es este de aquí? Hierro en polvo sinterizado. Son hierros, es polvo de hierro con aislante en medio y que se encapsula a presión, ¿vale? Es este material de aquí. Si yo lo veo, pues vamos a ver su curva BH, ¿vale? Fijaos que aquí sí que puedo considerar que es más o menos lineal hasta, no sé, 1,4 teslas, que es aceptable. Es lineal hasta aquí, más o menos, no sé, 1,4 teslas o alguna cosa así, ¿vale? Quiere decir que es un material bueno, tiene muy pocas pérdidas y como todo es, ¿qué problema tiene? Que es carísimo. Digamos, el hierro en polvo sinterizado, cada pieza de estas de hierro te cuesta 50 euros. Cada cubito de estos para hacer una inductancia, pues aquí ponemos 1,4 teslas en esta sección de aquí, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es ver cómo baja el material. Lo que vamos a hacer es decir, pues mira, cambio mi hierro, el hierro que tenía antes, espera, pongo los nombres, ¿dónde estaba para ver los nombres? Ver nombres. Bueno, no. La cosa es, estos dos hierros de aquí, que ahora era hierro, lo vamos a cambiar por hierro en polvo sinterizado, ¿vale? Y con eso lo que voy a hacer es bajar pérdidas, muchísimo. ¿Sí? ¿Vale? ¿Y qué puedo hacer para bajar las pérdidas en el cobre? Pues lo que se hace para bajar las pérdidas en el cobre, lo tenéis por aquí, seguido es, yo ahora estoy utilizando un conductor como esto. Estoy utilizando conductores cuadraditos, no sé si eso es de 5 por 5 milímetros. Y lo que normalmente se pasa a utilizar en alta frecuencia es conductores más pequeños. Es lo que se llama hilo de Liz, que son un montón de conductores pequeñitos aislados entre ellos, para que no pueda haber corrientes parásitas circulando. Y cuanto más alta frecuencia, un hilo de Liz más fino tienes que poner, ¿vale? Hay diferentes calidades de hilo de Liz. Pues nosotros ahora vamos a poner uno de esos hilos de Liz y es simplemente, aquí está especificado, lo que simplemente es para que veáis la diferencia de resultado. Esperar que se me está moviendo todo. Pues aquí digo, pues mira, tengo el hilo de Liz, ¿vale? Y el hilo de Liz que vamos a poner es, sustituyo mi conductor actual, que es un hilo macizo de 5 por 5 milímetros, por 25 hilos de 1 milímetro, ¿vale? Pues eso también lo puedo hacer aquí, donde estaba. A ver, materiales, el cobre.
perdón, me he equivocado en algo. Selecciono el cobre, le digo modificar. Voy a modificar mi cobre, que hasta ahora era cobre macizo, ¿vale? Por un cobre diferente, ¿vale? Tenéis que seleccionar el cobre, que se vean sus propiedades. Esto es simplemente cobre normal, macizo. Y aquí tú le puedes decir, vale, quiero hilo de Liz. Lo veis en el desplegable. Y le puedes decir cuántos conductores de hilos de Liz. Pues 25. ¿Y qué diámetro? 1 milímetro. Si tú aumentas el número de hilos de Liz y disminuyes su diámetro, las pérdidas bajan. Pues estoy haciendo el mismo bobinado que antes, pero en vez de conductor macizo de cobre, 25 subconductores. ¿Vale? Lo dejo un momento abierto para que la gente sepa dónde está. Hemos cambiado hierro, de chapa de hierro, por hierro sinterizado. Hemos cambiado conductores normales de cobre por hilo de Liz, de subconductores aislados. ¿De acuerdo? Le doy OK, OK. Simulo. Y veo resultados. Parece que no haya cambiado nada, pero ahora cuando empieza a haber pérdidas, pues vamos a ver pérdidas en el cobre, en el hierro. 6,8 vatios y pérdidas en el hierro. Ya no sé lo que digo, perdonad. Ya selecciona el cobre, que estaba antes en una salvajada de vatios. Y vuelvo a tener unas pérdidas, pues, bueno, muy buenas. Cuando era en corriente continua tenía 9 vatios, ahora solo tengo 14. Todavía es aceptable. ¿Vale? Tomar medidas, todo es a 800 hercios para comparar con los datos de arriba y ver que hemos mejorado. Hemos mejorado, pero esta bobina es 10 veces más cara que la anterior, ¿eh? La bobina hecha con cobre macizo y hierro normal, y este de aquí, esta es 10 veces más cara. Y normalmente la tienes que comprar en Alemania. La sección de cobre que tengo ahora es 25 conductores de diámetro 1 milímetro. Esto es pi radio al cuadrado.
Si quisiéramos bajar más las pérdidas o trabajar todavía más frecuencia, pues ponemos un hilo de lead más finito. Espera un momento, que hilo de lead sí que hay. Hilo de lead. Mira, aquí tenéis hilos de lead. Una foto de hilos de lead. A ver si se ve entero aquí. Si os fijáis, tienen una sección que tú lo compras por la sección total, pero en realidad, si vas haciendo un zoom, son un montón de hilos mucho más finos y aislados unos de otros, ¿eh? ¿Vale? Cada uno se tiene que espabilar para encontrarme un catálogo, no cuesta mucho, ¿eh? Para encontrarme un catálogo de hilo de lis y pegarlo aquí, que diga, tengo tantos conductores, tengo no sé cuántos conductores de sección no sé cuánto, ¿vale? Sobre esta figura tienes que encontrar un catálogo de hilo de lis. Y ya para acabar vamos a hacer el cálculo térmico de la bobina, ¿vale? Se supone que lo que hemos hecho es estar calculando potencias de pérdidas, vatios por kilo, ¿vale? Sabemos las pérdidas, sabemos los volúmenes. Pues en el último apartado lo que tenemos que hacer es, ¿dónde estaba? El núcleo de hierro, el cálculo térmico. A ver, ¿dónde está? Aquí. Ya, está en blanco. Ah, pues eso. Así vamos a aprender cómo se hace toda la importación y exportación. ¿Vale? Veo que está en blanco. Pensaba... Vale. Pues comentamos. ¿Vale? Imaginar que tengo un diseño de un cálculo magnético. Este de aquí. Tengo todas las medidas. Es como ha acabado la bobina de distribución de elementos. ¿Vale? Esto es mi diseño final con el entrehierro, la distribución de bobinas, como te haya quedado a ti. ¿Qué pasa? Quiero hacer un cálculo térmico y el cálculo térmico hace falta otra vez el dibujo. Para no tenerlo que volver a dibujar, el programa permite importar y exportar a ficheros de XF, que son ficheros de dibujo de intercambio. Si tú dibujas en AutoCAD o dibujas en SolidWorks o si dibujas en algo, puedes decirlo, pásamelo a DXF y después lo puedes importar y exportar. Pues desde aquí este dibujo puedes exportarlo a DXF. Es decir, le pones aquí bobina, donde tengo mi práctica aquí. Bobina, lo guardas como DXF y entonces te traes un fichero en blanco, ese que yo os he dado de cálculo térmico, y aquí le puedes dar importar. Y te abre ese fichero de DXF, te dice con qué precisión quieres los puntos, por si hay dos puntos que no se tocan o algo así, normalmente no hace falta tocarlo. ¿Vale? Ya tengo aquí el dibujo como lo tenía, pero sin propiedades, ¿eh? No te trae las propiedades porque las propiedades térmicas y las propiedades magnéticas son diferentes. Tienes exportar y luego importar. Y ya tienes el dibujo como te haya quedado de la parte térmica.
lo exportas, lo importas a lo que sería el circuito térmico. ¿Vale? Tenéis que exportar el dibujo magnético a un fichero de XF, después importarlo. Esto es el mismo proceso que haréis si después tenéis que dibujar una máquina y la tenéis que dibujar con un programa de dibujo más potente. ¿Vale? No, perdonad. Y ahora sobre este dibujo lo que vamos a poner es nuestros datos. ¿Vale? Quiere decir que yo aquí tengo una lista de materiales. ¿Veis? Los materiales que tengo son cobre, dos aislantes, porque toda esta parte de aquí va a ir rellena de aislante, como de aislante de relleno, y hierro. Y lo que tengo que cambiar es esto de aquí, mis pérdidas, ¿vale? Yo he estado calculando las pérdidas, pues lo que quiero, y sé cuánto valen las pérdidas y sé cuánto vale el volumen de hierro, ¿vale? Imaginar que yo decía, pues no sé en qué momento. ¿En qué momento? Espera, aquí está. Yo tenía mis pérdidas en el hierro. Pérdidas FE, no sé, 8 vatios. Y ahora la cosa es volumen de FE, que también lo tengo con un apartado, lo único que ya no sé cuánto, y esto tiene que ser en metros cuadrados muy pequeñito, 0,000. Espera, lo calculo, que lo tengo por aquí detrás. Aquí. Lo tenemos puesto, ¿eh? Cojo el hierro y le digo cuánto volumen tenía. Lo tenéis, es un apartado ya hecho. Volumen, pues me está dando 0,0011024. ¿Vale? Es el volumen de hierro. Pues lo que me interesa es las pérdidas por unidad de volumen. Divido uno por otro, pues 8 partido por cada uno las pérdidas que tuviera. 0,01024 dividido. Y esto me da que mis pérdidas por unidad de volumen, en este caso, son 7.813 vatios por metro 3. ¿Vale? Y lo mismo con el cobre. Yo tenía, ¿qué pérdidas en el cobre tenía? ¿Vale? Pues lo mismo, como tengo el volumen del cobre, lo hemos calculado antes, lo tenemos en un apartado, el volumen del cobre, pues las últimas pérdidas que tenga en el cobre, dividido por el volumen de cobre. Y ese cociente, es el que tengo que poner aquí en mi material. ¿Vale? Tengo mis dos materiales. El cobre tiene pérdidas. ¿Vale? El hierro tiene pérdidas. En el hierro lo acabo de calcular, pues serían 7.813 vatios por kilo. Ay, por kilo, por metro cúbico. En el cobre suelen ser mucho, mucho más altas las pérdidas. ¿Ok? Y ahora simplemente es asignar materiales. Espera. Espera que lo cierre. ¿Vale? Asigno materiales y quiere decir que esto es hierro. Solo es hacer clic, 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 clic. Es hacer un modelo de cero. Esto es hierro. Todo esto de aquí es cobre. Espera que lo hago más grande para que se vea mejor. Y están diciendo que a la vez de ser cobre, genera calor. Pues esto es cobre. Y esto de aquí también. Cobre, cobre, cobre aquí.
Y este de aquí es el material de relleno, ¿vale? Yo aquí, esto lo estoy llenando, por ejemplo, de resina de poliéster, ¿vale? Es espuma, ¿vale? No sé si me falta, sí, me faltan cosas. Esta bobina le sale el calor por convección hacia afuera. Todo el entorno de aquí es convección. Quiere decir que estas líneas de aquí, todo lo que es la superficie de la máquina, aquí hay convección. Todo lo que es el hierro que toca hacia afuera hay convección. Yo aquí le tengo que decir, pues mira, todo eso de ahí es convección. Sí. Y en los apuntes te pone, además esa convección lo hemos sacado de unas tablas, donde está la convección. Si vamos aquí, me parece que ya está puesto, 20 vatios por metro cuadrado y grado Kelvin, es una convección normal. Y me queda el aire, ¿dónde está? ¿Cómo es que no está el aire? Pues me lo traigo de la librería. Aire, aquí está, aire, pop. Y aire, pop. Y este de aquí, que es aire. Y a ver si me da que funciona. Me falta, sí, esto de aquí, del entrehierro. Todos los materiales tienen que tener propiedades. Esto también es aire. Ahora sí. Vale. Tengo que tener el relleno. Y el relleno este va a ser importante porque el relleno me sirve para que los conductores no se muevan. De estos conductores hay fuerza cuando la bobina está funcionando. Es un relleno para que no se muevan, pero tiene un problema. Yo ahora veo los resultados. ¿Vale? El resultado ahora es el color es temperatura, ¿vale? Yo os he puesto que el ambiente son 0 grados, como si el ambiente fueran 0 grados. 0 grados Kelvin, pero serían 0 grados centígrados, ¿vale? Lo que me está diciendo es que esta bobina, pues fijaos, se está poniendo, tiene un incremento de temperatura ¿vale? Lo que serían las bobinas, 117 grados. Yo puedo ver el flujo de calor, a ver si puedo ver flujo de calor, a ver si me queda. Ahí las flechitas estas, las voy a hacer un poco más grandes. Lo que me está diciendo aquí es cómo se mueve el calor. Sale principalmente de los bobinados de cobre, se mueve por el hierro ¡pop! Y sale hacia el ambiente. ¿Vale? Pero con mucho lo que está más caliente es el bobinado de cobre. ¿Y por qué está más caliente? Porque además lo he metido en resina de poliéster. Es como si lo hubiera puesto con espuma aislante. Quiere decir que hacer un bobinado y ponerlo dentro de algo que sea muy aislante térmicamente es malo. ¿Vale? Y aquí en este apartado, si conseguís hacer el cálculo térmico, lo único que hay que hacer es hacer el bobinado con resina de poliéster y con resina epoxi. Y la diferencia es abismal. Voy a cambiar ahora esto a resina epoxi, porque la resina epoxi conduce un poco mejor el calor. Antes estábamos a 117 grados. Y ahora la misma bobina con las mismas pérdidas, con lo mismo todo. Los colores son iguales, pero fijaos que solo tengo un incremento de temperatura de 47 grados. O sea, una diferencia abismal. Esto es admisible. Lo de antes de un incremento de temperatura de 117 grados no es admisible. ¿Vale? La práctica ha sido larga y dura, pero si la habéis entendido, os puedo asegurar que habéis aprendido muchísimas cosas sobre materiales, sobre inductancias, sobre saturaciones, sobre pérdidas y sobre todo. ¿Vale? 5 minutos me quedo aquí por si la gente quiere preguntar algo.
Vale, pues dejo de grabar y lo cuelgo esto. Iñaki, al final esa práctica es para el día 6. El 6 de diciembre, me parece que es. Sí. Vale, merci. Pero yo os aconsejo, ahora que la tienes fresca, si te queda algún apartado, hazla ahora. Mejor que no sea que, digo, porque la semana que viene hacemos un motor de continua y la semana siguiente hacemos un transformador y la semana siguiente hacemos una no sé qué, que es mejor decir, pues mira, más o menos tiene que estar, es aprovecharlo al máximo. ¿Vale? Paro la grabación.